Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que estoy seguro va a encantar a todos los fans de las series turcas y, en particular, a los seguidores de dos de las estrellas más brillantes del momento. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, un momento capturado en el tiempo que ha encendido las redes sociales y ha hecho suspirar a más de uno. Nos referimos, por supuesto, al titular que nos trae hoy aquí: Can Yaman no aparta la mirada de Demet Özdemir en el teatro. Suena intrigante, ¿verdad? Pues quédense con nosotros porque vamos a desgranar este momento, analizarlo y compartir todas las reacciones y especulaciones que ha generado. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo han hecho, aprovechen ahora mismo, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Empezamos. Como muchos de ustedes saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más populares a nivel internacional. Sus carreras despegaron a nivel mundial gracias a su química innegable en la exitosa serie Erkencikus, donde interpretaron a Kandibit y Sanem Aydin, respectivamente. Esa relación en pantalla traspasó la ficción para muchos, y desde entonces, cada vez que se les ve juntos, o incluso cuando se habla de ellos, la expectación es máxima. Bueno, pues la semana pasada, la pareja asistió juntos a una obra de teatro, y un fotograma en particular, una imagen, se volvió viral. En ella, Can Yaman parece estar completamente cautivado por Demet Özdemir, sin apartarle la mirada. Y ahí es donde entra nuestra pregunta: ¿qué hay detrás de esa mirada? ¿Es simplemente la admiración de un colega, la chispa de un antiguo amor, o algo completamente diferente? Vamos a analizar esta imagen con lupa. Podemos ver a Can y Demet sentados uno al lado del otro en lo que parece ser un palco o una zona preferente del teatro. La iluminación es tenue, típica de una sala de espectáculos. Demet está girada ligeramente hacia el escenario, o quizás conversando con alguien más cercano, pero la atención de Can está fija en ella. Sus ojos parecen seguir cada uno de sus movimientos, y su expresión es difícil de descifrar completamente, pero evoca una intensidad notable. No es una mirada casual, de esas que dirigimos a alguien mientras hablamos de otra cosa. Es una mirada profunda, como si estuviera absorbido por su presencia, o quizás por algo que ella está diciendo o haciendo. La reacción en Internet no se ha hecho esperar. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes y teorías. Por un lado están los románticos empedernidos, los que nunca dejaron de creer en la química de Cansan, y que ven en esta imagen la prueba definitiva de que el amor entre ellos sigue vivo, o que nunca se apagó del todo. Comentarios como «lo sabía», «su conexión es innegable», «se nota a leguas que se quieren», se multiplicaron. Para ellos, esta es una escena sacada directamente de una telenovela, un momento lleno de pasión contenida y un guiño a su pasado juntos. Por otro lado, tenemos a los más pragmáticos, o a los que simplemente prefieren mantener la calma. Ellos argumentan que es una imagen sacada de contexto. Sugieren que Can podría estar simplemente prestando atención a algo que Demet ha hecho o dicho justo en ese instante, o quizás incluso un gesto de cariño entre amigos o excompañeros de reparto que se tienen un gran aprecio. En el mundo del espectáculo es común que los actores se apoyen mutuamente, asistan a eventos juntos y compartan momentos de camaradería. Podría ser, argumentan, que Can estuviera admirando el estilo de Demet, o simplemente disfrutando de su compañía en un evento social. No hay que olvidar que ambos han continuado con sus vidas y sus carreras, teniendo otras relaciones y proyectos. Pero, ¿qué opinan ellos? Esa es la gran incógnita. Hasta el momento, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han hecho declaraciones explícitas sobre esta imagen en concreto. Y eso, por supuesto, alimenta aún más el misterio y las especulaciones. En el pasado, ambos han sido muy discretos sobre su vida privada, y aunque su relación durante el rodaje de Erkencikus fue objeto de numerosos rumores y de una cobertura mediática intensa, nunca confirmaron oficialmente su noviazgo, aunque tampoco lo negaron de forma rotunda. Esto deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Analicemos el contexto del teatro. Asistir a una obra de teatro juntos sugiere un cierto nivel de cercanía. No es algo que se haga con cualquier conocido. Implica que hay una relación, ya sea de amistad profesional o algo más, que los lleva a compartir este tipo de experiencias. La forma en que Can mira a Demet en esa foto es lo que realmente ha llamado la atención. No es una mirada de indiferencia, ni siquiera de simple cortesía.
Hay una intensidad que sugiere una conexión emocional. Y aquí es donde entra nuestra labor como observadores de este fascinante mundo del entretenimiento. Podría ser que, a pesar del tiempo y de las carreras individuales, la magia de Erkenciskus aún resuene entre ellos. La química que mostraron en pantalla era tan palpable que muchos espectadores se enamoraron de su dúo. Y es difícil borrar esa conexión de la mente del público. A veces la química en pantalla, aunque sea ficción, puede tener sus raíces en una realidad o dejar huellas imborrables. Los fans más acérrimos de Erkenciskus encuentran en esta imagen un reflejo de la dinámica entre Can y Sanem. Esa forma en que Candide miraba a Sanem, con una mezcla de adoración, protección y pasión, parece revivirse en ese instante capturado en el teatro. Es como si la ficción y la realidad se hubieran entrelazado por un breve momento, recordando a todos la razón por la que amaron tanto esa historia. Además, no podemos obviar la personalidad de Can Yaman. Conocido por ser un hombre apasionado y a menudo abierto en sus expresiones, podría ser que esta mirada sea simplemente una manifestación de su carácter, una forma genuina de expresar admiración por su colega y amiga. Él no suele ser de los que esconden sus emociones de forma ostensible, y quizás esta imagen sea un reflejo de ello. Por otro lado, está el factor mediático. En el mundo del entretenimiento, cada gesto, cada foto, puede ser magnificada y utilizada para generar noticias. Es posible que los medios, al verlos juntos, estuvieran buscando cualquier señal de una posible reconciliación o de una nueva etapa en su relación. Y esta imagen, sin duda, les dio mucho material. Reflexionemos sobre la naturaleza de las relaciones en la industria del cine y la televisión. Las personas pasan meses o años trabajando juntas en proyectos intensos. Comparten experiencias únicas, a menudo lejos de sus hogares y de su círculo habitual. Esto puede forjar lazos muy fuertes, ya sean de amistad o algo más. Luego, cuando los proyectos terminan, la vida sigue, pero los recuerdos y las conexiones a menudo permanecen. Quizás lo más interesante de esta situación es el debate que ha generado. Nos obliga a pensar en cómo percibimos a las celebridades, en cómo proyectamos nuestras propias fantasías y esperanzas en ellos. Para muchos, Can y Demet representan un ideal de amor, de pasión, y esta imagen les ha dado motivos para seguir creyendo en ese ideal. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? La verdad es que sin una declaración oficial, solo podemos especular. Pero esa especulación es parte de la diversión, ¿verdad? Es lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan cautivador. Lo que sí es innegable es la conexión que existe entre Can Yaman y Demet Özdemir, ya sea profesional, de amistad o algo más profundo. Esa mirada en el teatro es una prueba de que, de alguna manera, algo especial se formó entre ellos, y esa chispa, aunque sea sutil, sigue siendo visible para quienes saben mirar. Quizás lo importante aquí no es tanto definir si están juntos o no, sino apreciar la admiración mutua y la historia que comparten como compañeros de trabajo que marcaron un antes y un después en la televisión turca. Esa mirada en el teatro podría ser simplemente un reconocimiento del impacto que tuvieron juntos, un momento de conexión genuina en medio de un evento público. En resumen, hemos analizado la viralización de la imagen de Can Yaman sin apartar la mirada de Demet Özdemir en el teatro. Hemos explorado las diferentes interpretaciones que ha generado, desde la esperanza de los románticos que ven una confirmación de su amor, hasta la cautela de quienes prefieren interpretarlo como una muestra de amistad o admiración profesional. Hemos considerado el contexto de la industria del entretenimiento y la personalidad de los actores. Y al final, hemos llegado a la conclusión de que, aunque las certezas son escasas, la conexión entre ellos es innegable y la especulación, aunque sea incierta, es parte del encanto de este universo. Y hasta aquí nuestro análisis de este intrigante momento. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto investigando y compartiendo estas noticias con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que significa esa mirada? ¿Son del equipo romántico o del equipo pragmático? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estas estrellas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.